mañana verde, es tiempo de despertar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en el streaming de la Universidad Nacional de Misiones, arrancando esta jornada de martes. Rorro, muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Aquí estamos arrancando, tenemos mucha información en la jornada de hoy. Buen día Jorge, ¿cómo anda usted? Excelente, ahí estamos. Perfecto. Arrancando esta mañana, mucha información decíamos del ámbito universitario y ya tenemos visitas aquí en nuestro streaming. Hoy está con nosotros el doctor Carlos Brisques, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, jefe del Departamento de Informática, y con él queremos hablar acerca de todas estas iniciativas innovadoras que tiene la Facultad de Ciencias Económicas y en este caso puntual de la elaboración de tesis y publicaciones científicas con LaTeX, un curso taller 100% online, gratuito, que tendrá 4 ediciones, arranca el 31 de octubre de 16 a 18 horas. Carlos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por visitarnos aquí en el sistema de medios de la universidad. Buenos días, muchas gracias por la invitación para poder contar nuestras iniciativas. Bueno, ¿de qué se trata este curso de elaboración de tesis y publicaciones científicas? Bueno, este curso es la culminación de un diplomado que se estuvo dictando en la Facultad de Ciencias Económicas, orientado a formar investigadores dentro del ámbito de la facultad. La propuesta es transmitir a los investigadores y a los docentes y a la comunidad, inclusive a los estudiantes, una herramienta que sirve para formatear, diseñar y publicar documentos científicos y particularmente lo que son los libros de tesis. La intención es abrir lo más posible la difusión de esta herramienta. Es una herramienta gratuita, es una herramienta libre, de tal manera de que todos aquellos que estén en instancias de elaborar su tesis en estos momentos tengan una herramienta que les va a ayudar muchísimo en este contexto para poder procesar, armar toda la estructura de su tesis y avanzar muy rápidamente, preocupándose solamente por el contenido y no por el formato de la tesis de la cual se encarga esta herramienta. ¿Cuántas ediciones ya se realizaron de esta iniciativa, Carlos? Esta es la tercera edición que vamos a iniciar. Ya dimos 2 anteriormente con una muy buena convocatoria, en el sentido de que estas son cursos que se dan de forma abierta, específicamente destinados a aquellos que están finalizando sus carreras, y a partir de este año incorporamos un complemento más que apunta a la construcción de documentos científicos. La idea es completar todo lo que tiene que ver con la elaboración del libro de tesis y las publicaciones científicas que tienen que hacer los investigadores. Hablábamos hoy antes de la entrevista del aspecto creativo, visual y de contenido que tiene una tesis o una publicación científica. Esto pesa mucho a la hora de la elaboración de un trabajo y salir del clásico Word, ¿no? Exactamente. Esta es una herramienta que separa lo que es el diseño del contenido, dejando que el investigador se preocupe por el contenido de su documento y de su tesis y todo lo que tiene que ver con el formato, con la estética, con la construcción de los índices, de el armado de la bibliografía, inclusive con el formato de la bibliografía lo hace automáticamente esta herramienta, con lo cual a la larga el investigador gana muchísimo tiempo porque solamente se preocupa por escribir lo que le corresponde a la lógica, los fundamentos de su documento y de su tesis, y esta herramienta tiene una presentación que no se logra con ninguna otra aplicación. El Word nunca llega a esta calidad de diseño, que además es una herramienta que se usa de forma estándar en el ámbito académico internacional. Cuando se escribe una tesis o una publicación científica, uno ya lo hace con la mirada, no sé, que va a ser publicada más o menos en una revista científica internacional, digo, para motivarse con la calidad del producto final. Es así. Inclusive lo que vamos a ver en el transcurso de este curso es un formato que se fue construyendo en base a las recomendaciones y a los requerimientos de las revistas de primer orden a nivel internacional. De tal manera que el investigador que tenga que publicar va a tener una plantilla con el diseño que sale del resultado de incluir varios formatos de
universidades más prestigiosas y los requerimientos específicos de las revistas de primer nivel. Así, también lo que nos planteamos fueron todos los requerimientos y la estructura lógica que debe tener una tesis doctoral, y a partir de ahí vamos a analizar cómo se construye el libro de tesis. Por eso insistimos muchísimo de que lo que puede hacer esta herramienta no lo puede hacer el Word, porque esta es una herramienta que se diseñó específicamente para construir libros, dejando toda la estética a cargo de la aplicación y que el investigador se centre en escribir su contenido. ¿Hay un límite para la cantidad del contenido, páginas, caracteres? No, esta es una herramienta que puede tener libros de miles de páginas, se construye en un formato estructurado, en un formato modular, con lo cual se puede incorporar distintos capítulos como si fueran elementos separados. Y al final la herramienta lo que hace es una composición integrando todos estos complementos y construyendo un archivo PDF que es la construcción de la tesis, con una calidad que no se consigue, es una calidad suprema a nivel de todo lo que tiene que ver con fórmulas matemáticas y la construcción de los índices y las referencias cruzadas y particularmente la construcción de la bibliografía. Carlos, en el caso de las tesis y las publicaciones científicas, al incluir gráficos u otros componentes visuales más allá de lo que son los textos, ¿son adaptables a esta plantilla, a este formato que es parte del curso LaTeX? Sí, esta herramienta, en realidad LaTeX es un lenguaje de formateo similar a un lenguaje de programación, lo cual tiene infinidad de facilidades respecto a lo que es el manejo de los gráficos. Inclusive tiene su propio lenguaje de construcción de gráficos dentro de la misma plataforma, con lo cual todo lo que es el manejo de la estética es muy atomizado a los efectos de que se puede hacer un control muy fino de lo que se desea respecto a la presentación de lo que es la parte de gráficos y de imágenes dentro de del documento de tesis. Tendrá 4 encuentros presenciales esta capacitación en elaboración de tesis y publicaciones científicas. ¿Cuántos en estos módulos? ¿Cuál es el contenido que va a tener y cómo lo van a ir dividiendo en los 4 encuentros? Bueno, son 4 encuentros virtuales, no presenciales. Comenzamos este viernes 31 de octubre, seguimos el 7, el 14 y el 28 de noviembre. En la primera parte veremos todo lo que es la lógica de la construcción del lenguaje de LaTeX. Y en la tercera clase veremos cómo es el proceso de la construcción del libro, cómo se construye modularmente un libro. Y en la última clase nos dedicaremos a ver cómo se arma una publicación científica, cuáles son los elementos de una publicación científica y cómo se trabaja con la bibliografía en estas publicaciones. Siempre hablamos con el doctor Carlos Briz sobre la inteligencia artificial. Sabemos que en la cuestión de contenido de una tesis o una publicación científica no entra la inteligencia artificial. ¿Sí en otros aspectos puede ser, doctor? En este sentido, esta herramienta no tiene un componente de inteligencia artificial más allá de la solución de errores. O sea, si hay algún tipo de inconveniente durante el proceso de la compilación, tiene un módulo de inteligencia artificial que detecta cuál es la inconsistencia y sugiere la corrección en forma automatizada. Además, se le puede incorporar como un módulo una herramienta que lo que hace es análisis sintáctico y semántico del texto, ya sea tanto en español y en inglés, a los efectos de eliminar la redundancia, eliminar los errores ortográficos o los errores semánticos. Ayuda a la construcción correcta de las frases, pero no genera contenido. Funciona como un asistente para mejorar la calidad del producto. O sea que optimiza la gramática en el relato de determinado optimiza tema. Exactamente la sintaxis y la semántica, de tal manera que las frases sean consistentes, los tiempos verbales sean los correctos, de tal manera que esto permita una lectura fluida, sólida de lo que es el documento científico que se está produciendo. Este es un formato de plantilla. ¿Cómo accede la gente a este sistema? Esta es una plataforma en la cual se van construyendo los documentos de forma modular como si fuesen documentos de texto,
y posteriormente se pasa a un proceso de compilación. El proceso de compilación lo que hace es integra todos los módulos, verifica la existencia de los errores y si no hay errores construye un documento PDF que es el documento final. Entonces uno puede tener 100, 200 documentos que son los elementos que componen la tesis y esta herramienta lo que hace es la integra, le da el formato y construye el PDF del libro. ¿Cómo se accede? Ahí vimos, Rorro está ponchando justamente la pantalla. ¿Se accede con usuario, contraseña? ¿Cómo se sigue? No, la herramienta, sí, hay que hacer una registración. La herramienta, en realidad, LaTeX es el lenguaje de formateo de texto. Sí. Inicialmente se llamó TeX, lo construyó un científico matemático, pero en consideración de que era bastante difícil de aprender, otro científico que se llamaba Leslie Lamport, de ahí el nombre de LaTeX, lo que hizo fue generó una serie de macros a los efectos de facilitar la utilización por parte de toda la comunidad. LaTeX es una herramienta que se descarga como si fuese un compilador, así como nosotros descargamos las aplicaciones para instalarlas en la computadora. Se instala esto y se tiene que construir una interfaz en la cual se crea el documento, lo que normalmente se llama una interfaz de desarrollo o una IDE. En esa interfaz se hace el proceso de compilación y gráficamente se arma en un árbol la estructura del documento que se desea compilar. Cuando el docente o el investigador quiere ver cómo está su contenido, inicia el proceso de compilación y se obtiene el PDF. En esto se diferencia mucho de lo que son los procesadores de texto porque el usuario no ve la versión final mientras la está construyendo porque son simplemente documentos de texto plano. No se ve nada del formato hasta que se termina el proceso de compilación. Entonces, a veces ese cambio de paradigma hace de que sea difícil de adoptarlo porque el investigador tiene que salir de su zona de confort de lo que eran los procesadores de texto, en lo cual estaba viendo lo que estaba haciendo, y aquí uno trabaja en documentos de texto que en el momento de compilación el sistema genera el PDF para ver cómo está quedando. Claro, o sea que hay que esperar el proceso final para verlo, no lo puede ir viendo en el proceso. Uno lo puede compilar en cualquier momento, o sea, claro. Si quiere mirar cada 5 segundos cómo está evolucionando su documento, aprieta un botón, lo compila y ve el PDF resultante. Pero llega un momento que, bueno, eso termina siendo una pérdida de tiempo y uno más se centra en lo que es la escritura y el contenido, o sea, la consistencia del documento. Y después se hace el proceso de compilación para ver cómo es el resultado desde el punto de vista de la estética. ¿Este formato es adaptable, por ejemplo, para enviar, para imprimir, si uno tiene que hacer una presentación en PowerPoint, si tiene que hacer un video? ¿Es adaptable a estos formatos? En video no, pero sí se pueden hacer presentaciones. O sea, hay un módulo que permite hacer presentaciones equivalente a lo que sería un PowerPoint, pero vuelvo a insistir, hay un cambio de paradigma en el sentido de que uno trabaja en un entorno de texto, no en un entorno gráfico, y para poder pasar al proceso de visualización tiene que compilar su documento. En ese sentido, esa es una gran ventaja porque ese proceso de compilación lo que hace es arma todas las referencias cruzadas, arma todos los índices, arma toda la bibliografía, de tal manera que sea consistente todo el tiempo la numeración de las páginas, la ubicación de la bibliografía, la numeración de los elementos gráficos, de las tablas y de los objetos gráficos que forman parte del documento, de tal manera que el usuario se olvida totalmente de mantener lo que tiene que ver las referencias cruzadas y los índices. De esto se encarga el LaTeX durante el proceso de compilación. Ahora, esto es muy valioso a futuro si uno quisiera, por ejemplo, hacer un banco de tesis y de publicaciones accesible, de ponerlas de albergarlas en un lugar de que todos puedan acceder. Sí, también, Carlos, de hecho la universidad tiene un repositorio de tesis, pero está en formato PDF. Claro, exacto. Entendamos esto es más que accesible. Esta es una herramienta de construcción. Esta es una herramienta en la cual el autor, el investigador, lo que está haciendo es va uniendo los componentes que van a ser parte del documento final, pero no es algo que se difunde, o sea, no es algo, si bien se pueden compartir porque hay una infinidad de plantillas que se pueden descargar, se pueden adaptar y se pueden incorporar porque esto es software libre,
no se comparte en sí el documento fuentes, se comparte el resultado que es el PDF final. Sí se puede, o sea, de hecho lo hacemos, es finalizados los procesos de elaboración, compartirlos en algún repositorio, por si hay alguien que quiere hacer lo mismo, quiere volver a construir un documento similar o ver cómo se hicieron ciertos diseños estéticos o la estructura. Entonces ahí vemos cómo se genera. Estamos viendo acá, por ejemplo, cómo es la construcción del documento. A la pana en el área izquierda estamos viendo el área de texto, donde el autor escribe. Claro. Y en el área derecha el resultado que se obtiene. Todo ese formato que está en el título, los autores, el resumen, la introducción, las fórmulas, todo lo construye la aplicación. El usuario simplemente escribe los comandos del lado de la izquierda y el sistema hace la compilación y construye el PDF que está a la derecha. Ahí está el proceso de recompilación. Está. Entonces podemos ver, si bien inclusive hay una opción de pasar al editor visual, ahí podemos ver arriba a la izquierda donde dice Visual Editor. El usuario puede ir a un entorno más cómodo, más parecido a un procesador de texto, de tal manera que no sea tan traumático el pasaje de la edición de modo texto a modo gráfico. Y si uno lo escribe, por ejemplo, en español, la plataforma o la plantilla lo puede pasar a otros idiomas también, automáticamente. Los comandos, como en todo lenguaje de programación, todos los comandos están en idioma inglés. Ajá. Sí. Uno tiene que aprenderse la estructura de los comandos en inglés, si bien esta herramienta ya tiene los objetos como para poder utilizarlo cuando uno necesita crear un párrafo, un subpárrafo, un título, un capítulo, poner viñetas, poner listas numeradas. Todas estas opciones se hacen a través de los menús que están en la parte superior. Con lo cual facilita mucho en que se puede lograr un formateo muy rápido sin tener que ponerse a estudiar el lenguaje LaTeX. De hecho, el objeto de este curso es tratar de no profundizar en el lenguaje LaTeX en sí mismo, sino en la construcción del documento. Claro. Muchos de los manuales que hay, la bibliografía que hay, apunta a que el usuario primero aprenda LaTeX y después escriba su tesis. Nosotros le queremos hacer un paso mucho más avanzado, ir a la herramienta gráfica, que el usuario entienda cómo es la construcción de los objetos, cuál es la estructura del documento, y utilizando las herramientas gráficas construya rápidamente su documento de tesis y no tenga que aprender el lenguaje LaTeX en profundidad. Claro. Generalmente en la elaboración de una tesis hay una previa a todo esto, que es volcar el grueso o el contenido, la esencia, en otro documento, ¿no? Y de ahí trasladarlo a esta plataforma. Sí, la lógica modular que tiene precisamente facilita la construcción. O sea, yo insisto mucho en que cuando se hacen a veces los talleres de tesis no se enseña cómo se construye un libro. Entonces, el pensamiento lineal, de decir capítulo 1 introducción, capítulo 2 marco teórico, capítulo 3 objetivos, hace de que uno en esa construcción del pensamiento lineal se limite en los tiempos. Como esto es modular, permite que yo pueda escribir de lo que quisiera en cualquier momento. O sea, hoy estoy inspirado en escribir el marco teórico, escribo todo lo que tiene que ver el marco teórico en un documento aparte. Mañana quiero trabajar sobre la bibliografía, pasado quiero trabajar sobre los gráficos. Entonces yo voy trabajando en las distintas partes que componen el documento sin seguir un pensamiento lineal de concluir un capítulo para empezar el siguiente. Esto me permite a mí escribir sobre lo cual estoy inspirado en cualquier momento. Si hoy quiero trabajar en los resultados, hago todo el análisis de resultados. Si voy a trabajar en el marco teórico, escribo el marco teórico. Y voy saltando entre documentos. Acá no hay un único documento como sería en el Word, sino que hay muchos documentos que son los que se componen al final durante el proceso de compilación. Es muy práctico también porque me imagino que al momento de elaborar una tesis como que uno lo va haciendo paso a paso, como decías, de acuerdo a la inspiración del día, al tiempo que uno dispone, a la claridad mental. A veces quien está elaborando una tesis no está solamente en eso, sino que está trabajando, tiene su día a día. Y todo este menú te permite ir volcando gradualmente el contenido, ¿no? La idea es eso, que uno vaya haciendo la construcción modular. Es una construcción gradual.
lo cual me facilita a mí escribir sobre lo que estoy inspirado en ese momento y me escapo de la construcción lineal de seguir los números de capítulos. De hecho, yo insisto mucho en no numerar los capítulos. Los capítulos tienen que tener, para mí, tienen que tener nombres solamente. O sea, hay un capítulo que se llama Introducción, otro marco teórico, otro capítulo que se llamará Objetivos, y después el compilador se encarga de ordenarlos. Empezar una construcción siguiendo una secuencia lineal de números 1, 2, 3, 4 hace de que uno mentalmente se bloquee, porque si no termina o no puede salir de un capítulo, no puede pasar al siguiente. O sea, esto me da mucho más libertad y tener una creatividad acorde a al sentimiento que tengo en ese momento, y aporto a la tesis, depende de cómo está mi estado de ánimo ese día. Eso me hace de que yo sea mucho más productivo, que tenga mejor calidad, y que después el sistema se va a encargar de armar, en función de las instrucciones que le di, de ensamblar todos los módulos y crear el documento final. ¿Este sistema es transversal, o sea, es aplicable a carreras de grado, de posgrado, doctorados, maestrías también? Sí, esta es una herramienta de construcción de documentos, o sea, que aplicable absolutamente a cualquier nivel. O sea, yo podría utilizarlo de nivel secundario si quisiera, para tener documentos de calidad. Ese es el objetivo final, un documento de una calidad que no se logra con ninguna otra herramienta, pero que además me ahorra muchísimo tiempo durante la etapa final, que es la etapa donde yo empiezo a hacer la parte de la revisión de estética, la revisión de ubicación de documentos. De hecho, si yo quisiera en cualquier momento cambiar de lugar un capítulo, simplemente lo muevo de lugar y le digo al documento, al compilador, en qué posición quiero que coloque, y la numeración se encargará el compilador. O sea, yo me olvido de todo lo que tiene que ver número de página, número de referencia, número de gráfico, número de tablas y la construcción del índice. Eso lo hace el compilador. Claro. Te lleva mucho tiempo seguramente ir determinando los números, elaborar el índice. Es un tiempo mental también, ¿no? Si lo tuviese que hacer con un procesador de texto, sería horrible. O sea, es una de las peores, es el peor momento de hacer el control de la validación de que todos los números estén correlativos, que se corresponden a los capítulos, de que las referencias bibliográficas funcionen. O sea, es una de las peores partes si uno lo hace con un procesador de texto. Y esto ayuda también, Carlos, al momento de defender esa tesis. Estamos hablando de volcarla a un documento, volcarla físicamente. Sí. Ahora, al momento de defenderla, si uno tiene que hacer una ponencia, este orden, por lo que veo, también tiene un muy buen ejercicio mental que te da esa destreza para defender el contenido. Exactamente, ¿no? O sea, a la hora de hacer la defensa uno tiene bien en claro dónde están las cosas que escribió. Es más, puede hacer un resumen a partir del propio documento, como para hacer un esquema mental de la defensa de su tesis. Así que se puede, va un poco más allá de la simple construcción del libro, sino que ayuda muchísimo al proceso de lo que es la defensa del documento. Decías libros, si uno por ahí quiere hacer un libro, sí, volcar un contenido, ¿también puede usar esta absolutamente herramienta? Vuelvo a decir, esta es una herramienta que se construyó para diseñar libros. Particularmente nace en el ámbito matemático, donde se pulió muchísimo la estética de lo que son las fórmulas, pero luego trascendió a todo el ámbito académico porque podía servir para producir documentos científicos, lo que llamamos los papers, y además cualquier tipo de libro. O sea, no necesariamente tiene que ser un libro de tesis, no necesariamente tiene que ser un libro académico. Yo puedo hacer cualquier libro en cualquier disciplina, porque esta herramienta me permite precisamente esto: construir libros con una estética increíble de calidad. Carlos, vamos a recordar entonces cuándo arranca el primer encuentro virtual y en qué horarios. El primer encuentro va a ser este viernes 31 de octubre a las 16 horas. Los que se inscribieron a través del enlace que se difundió van a recibir entonces una dirección a la cual conectarse para seguir en forma remota. De todas maneras, estas clases van a quedar grabadas para poder consultarse,
y concluye con la última clase el día 28, y a partir de ahí vamos a hacer un proceso de acompañamiento para la construcción, para aquellos que ya están involucrados en su proceso creativo de la tesis. Vamos a hacer un proceso de acompañamiento para orientarles y ayudarles a que construyan el mejor libro de tesis que pueden tener. Jorge, déjame comentarle también a Carlos que nosotros algunos compañeros de la UNAM estamos haciendo una tecnicatura o una licenciatura de LGU se llama, ¿Sí? Y estamos justamente en esta etapa del marco teórico, armar proyectos, y después el año que viene la tesis, y toda esta herramienta es una gran ayuda porque hay gente que todavía nunca dio esa parte y estamos con el marco teórico, la referencia bibliográfica, que es todo un mundo nuevo. Exacto. Y nos ayudarían estructuralmente a armar normas APA y todo eso. Impresionante. Una de las características que tiene esta herramienta es que el formateo, particularmente una de los formatos estándares que se utiliza son las APA 7, pero no son las únicas. Algunas publicaciones científicas, por ejemplo, piden de que el formato de la bibliografía esté en formato Harvard. Si uno tuviese que hacer el cambio manual de toda la bibliografía, es un trabajo muy exhaustivo. En este caso, LaTeX lo único que necesita es decirle cambiar APA por Harvard. Es todo lo que tengo que decirle y el sistema se va a encargar de formatear la bibliografía de forma adecuada. No se necesita llegar a la instancia de elaboración de tesis para aprenderlo. O sea, cuanto antes uno lo aprenda, tanto mejor, porque ya puede llegar con práctica al momento de construcción de tesis. Pero decía, ayuda muchísimo y ahorra muchísimo tiempo en la construcción de cosas triviales, como por ejemplo cambiar la bibliografía, como por ejemplo que un documento esté en una o en dos columnas. Claro. De eso uno le dice, hacer un documento en dos columnas. No me preocupo a mí por el formato, si la continuidad del documento es correcta. Claro. Si lo tuviese que hacer con un procesador de texto es un dolor de cabeza. Sí, armarlo todo desde cero y a mano. Y más, a todos los compañeros les puede ya servir porque para armar proyectos, digamos, universitarios está muy bueno, armar toda la parte de estructura que fuimos aprendiendo nosotros en la carrera, pero no sé si todos los compañeros que también está bueno que se involucren, a veces también para presentar algún proyecto para su lugar de trabajo, sería una herramienta. Por eso es para todo, útil para todos. Es útil para todos. Esto debería reemplazar a un procesador de textos a los efectos de la construcción de documentos académicos. Por eso insistimos en hacer estos cursos abiertos, de que la mayor cantidad de usuarios conozca la herramienta y que vea la potencia que tiene. De tal manera de que esto pase a ser un recurso habitual en el ámbito académico para la construcción de documentos. ¿Y se puede armar para documentos institucionales, digamos? Totalmente. Porque fue lo más criticado en la carrera, se pueden hacer informes, se pueden hacer reportes, se pueden hacer notas de texto, cartas, presentaciones. Y para eso hay una infinidad de plantillas porque hay una comunidad internacional muy grande. Claro. Y esa comunidad comparte su conocimiento de tal manera que si hoy yo tengo que hacer un reporte, no me tengo que preocupar de cómo se arma un reporte. Claro. Descargo la plantilla del reporte y la adapto. Claro. Si necesito hacer una tesis, hay cientos de modelos de tesis de universidades para descargarse. Claro. Nosotros lo que vamos a hacer en este curso es vamos a compartir una estructura de documento de tesis doctoral que se puede adaptar a grado, pregrado, y una estructura de documento científico adaptado en función de las revistas de mayor impacto, en las cuales ponen sus requisitos, ponen su formato establecido. Entonces hicimos una recopilación de las revistas de mayor prestigio y analizamos cómo se construye el documento. A partir de ahí incorporamos eso a nuestra plantilla, que la vamos a compartir como una plantilla estándar para la universidad. Buen dato, entonces. Así que a los amigos de la LGU y la TGU, Rorro, y aparte, como les decía, para todos los no docentes, porque lo que más se criticó en esta carrera por los profesores fue la forma de hacer proyectos o los documentos institucionales de la UNAM. Claro. Algún circular o toda la parte institucional, porque hay dos parámetros, de cómo se hacía antes y de cómo se hace ahora. De cómo te enseñan en el LGU, pero antes tenía otro formato. Entonces te vendría a unir todo junto. Esto unifica todo y moderniza todo el sistema de gestión. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho el visitarnos aquí en el streaming de la Universidad Nacional de Misiones. Atención entonces con este curso LaTeX que arranca el 31 a partir de la hora 16 de manera
virtual. Muchas gracias por visitarnos acá. Muchas gracias por la invitación. El doctor Carlos Briz, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, jefe del Departamento de Informática.